Hola, hola, muy buenos días, Edgar, ¿me escucha? Sí, profe, todo bien. Excelente, perfecto, bienvenido, muy buenos días. Hoy sabadito por la mañana, vamos a admitir sus demás compañeros. Admitir, admitir. Tu, tu, tu. Hola, profe, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Ah, Este, a ver, les voy a compartir la pantallita para que veamos todos la lista de asistencias. Tengo por ahí dos mensajillos que nos escribieron nuestros compañeros Oscar y Moisés. A ver, ahí está. Digo, es temprano, ¿no? Aparte, bueno, sabemos que es sábado, tempranito por la mañana, admitir, admitir, admitir. Yo sé que normalmente los fines de semana, pues todos los tenemos para otro tipo de actividades, pero bueno, nada más son rápido 2 horitas, continuar un poquito con nuestros temas. A ver, entonces ya estamos aquí. Bueno, todavía faltan como la mitad, más o menos. No, perdón, 10 más o menos son los que faltan. Luis Hernández, admitir. Entonces les decía, Oscar Iván, déjeme para que no se me vaya a olvidar mientras esté nombrando lista. Bueno, pues ahí salen. Mercado, aquí está. Admitir. Oscar Iván. Bueno, de una vez aprovechando que los tengo aquí, voy a irles nombrando. Digo, yo sé, faltan todavía como 3 minutillos para las 8:10. Aunque bueno, pues ahí tenemos tolerancias, ¿no? Pero bueno, entonces empecemos. Dafne, admitir. Ya está con nosotros nuestra compañerita Mariam. Que todavía no llega. Bueno, ahí le dejamos pendiente. Nuestro compañerito Edgar. Edgar, Sí, profe. excelente, bienvenido, buenos días. Nuestra compañerita Ángela, sí la vi hace ratito. Buenos días, Ángela, ¿cómo Sí, está? profe, buenos días. Gracias. Nuestra compañerita Andrea Alejandra. Presente. Excelente, muchas gracias. Nuestra compañerita Regina, creo que la acabo de admitir, ¿verdad? Sí, profe, presente. Excelente, buenos días, bienvenida. Nuestro compañerito Jonathan Alexander. Presente. Qué animado se escucha. Oh, es sábado, recuérdalo, es fin de semana. Con nuestro compañerito José Eduardo. Presente, profe. Perfecto, buenos días. Nuestro compañero Roberto Carlos. Presente, profe. Excelente, buenos días, bienvenido. Nuestro compañero. No, no, sí. Omar está por ahí. Buenos días, Corona. ¿No? ¿Todavía no? Bueno. Oscar Velasco. No, es otro Oscar. Marco Antonio, buenos días, ¿ya llegó? Todavía no, ¿verdad? Bueno, pendiente. Nuestro compañero de la Cruz, Daniel. ¿Anda por ahí? Tampoco. Bueno, digo, yo sé que es sábado por la mañana, a lo mejor ahí. Nuestra compañera de Edith. Presente, profe. Excelente. Me da mucho gusto que todos ustedes aquí ya que estén conectados son muy puntuales. Nuestro compañero fuerte Alejandro creció, sí lo vi por ahí. Presente, profe. Excelente, muy buenos días. Nuestro compañero Carlos Alberto Godínez. ¿Todavía no llega? Bueno, vamos a dejarlo pendiente. Nuestra compañerita Nancy Saraí. Daniel de la Cruz, admitir. Ya llegó. A ver. De la Cruz. Ahí está. Nuestra compañerita Nancy todavía no ha llegado, ¿verdad? Bueno, la dejamos pendiente. Luis Enrique sí, acabo de admitirlo hace ratito. Anda por ahí. Pues sí, bueno, de todas maneras. Nuestro compañero Moisés es el que nos dijo. Sí, Moisés Mercado, ok. No hay problema. El buen Pepe Chuy ya está con nosotros. Mariam, admitir. Todavía no llega. Bueno, vamos a ponerle aquí pendiente. Nuestra compañerita Carla Priscila. ¿No ha llegado? Andrea ha llegado. Ok, bueno, vamos a dejarla pendiente. Nuestra compañera Carla Sofía. Tampoco. Tiene problemas para conectarse, profe. Carla Sofía Pérez. Sí, sí. Ok, perfecto. Omar Corona. Ok, admitir. Está bien, gracias por el aviso. Entonces ya le podemos justificar. Nada más ahí no sé qué habrá pasado con nuestra compañera Carla Moreno. Mariam admitir. Pues justamente a Mariam Ramírez, pues ahí está. Nuestra compañerita Ana Laura Rendón. Perdón. Presente. Excelente, bienvenida, buenos días. Profe, ya llegué, no me podía conectar, perdón. No se preocupe, es nuestra compañerita Carla, ¿verdad? No, Mariam. De hecho sí le había puesto su asistencia. De hecho, no se crea. Qué bueno que me Es que se avisa. quedó pensando. No, se quedó pensando y no funcionaba eso. Ahorita ya agarró.
Ah, ok, gracias por la confirmación. No se preocupe, ya le ponemos Gracias. al contrario a usted. A ver, entonces, nos quedamos que Carla Sofía, ok, ya nos dijeron por ahí. Ramírez, Mariam también, me parece que ya está con nosotros. Sí está con nosotros, ¿verdad? ¿No? Entonces era Mariam, la Cebes. Ana Laura Rendón tampoco ha llegado, ¿verdad? Entonces vamos. Sí, presente. Perdóname, ahí está. Discúlpeme, ya le puse su asistencia. Nuestro compañero Santiago Rodríguez. ¿Anda por ahí? Presente. Excelente. Bienvenido, buenos días. Gracias. No, al contrario, nuestra compañerita Silvia Dafne Vargas. Presente. Excelente, gracias, buenos días. Nuestro compañero Oscar Iván. Ok. Aquí ando, profe. Qué caray, es lo que le andabas diciendo a sus compañeros, que tenemos un mensajito que nos escribió en Google Classroom, pero qué bueno que ya está con nosotros presente, nos da mucho gusto. Y por el último, pero no menos importante, nuestro compañero Daniel Velázquez. ¿Anda por ahí? Presente, profe. Excelente. Muy buenos días, bienvenidos a todos. Omar, admitir. Entonces, bueno, no sé qué habrá sucedido. Déjenme revisar por si de pura casualidad no tenemos algo nuevo en Google Classroom. Buenos días, profesor. ¿Qué tal? Muy buenos días, Omar. ¿Cómo está? Bien, bien. Aquí andamos. Nos da muchísimo gusto. Bueno, aquí nada más tengo los mensajes de Moisés y de Oscar. Pero bueno, pues entonces ahí nada más, digo, en el transcurso, ya saben, ¿no? De la hora, pues con todo gusto, si dan aviso y se conectan y todo, pues ya les podemos poner su respectiva asistencia. Nada más ahí me recuerdan, porque de repente ya ven que se me va la Pepe Chuy, está raro también, Nancy inclusive, Carlos Alberto. Pues es sábado, ¿verdad? Lo que decía la otra vez nuestro compañero Daniel Velázquez, que pues es fin de semana y todo, ¿no? Pero pues bueno, desafortunadamente así nos pusieron el horario. Entonces, pues tenemos que hacer el esfuerzo. Digo, sobre todo, pues. ¿Sí me puso distancia de las que está Daniel Alberto? Sí, ya Aquí lo vi. está. Por eso les digo. Le voy a dar a aceptar, pero ya saben, ¿no? Se puede modificar siempre y cuando estemos dentro del horario. Entonces, pues ahí les encargo a ver si de pura casualidad se comunican nuestros compañeros, que sí son bastantillos, como 5, ¿no? 4, sí, 6, 7. Pues bueno, por respeto a ustedes y que ya estamos aquí, todos bien listillos, pues vámonos a lo pendiente, a lo que nos habíamos quedado la última vez, ya para continuar con nuestra sesión. Bueno, vamos a empezarla desde aquí para irle avanzando. Bueno, ahí les voy contando rápidamente el cuento, ¿no? Pues estábamos platicando que obviamente la configuración neural de la que presentamos actualmente, pues esto no se originó así nada más, ¿verdad? De manera espontánea o, claro, pues hay vertientes que hay quienes explican que pues una esencia creadora, digo, yo soy creyente, ustedes lo saben perfectamente, pero pues también soy crítico, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que hay personas que consideran que somos totalmente aparte, independiente de la naturaleza, que somos una creación totalmente que no tiene nada que ver y bueno, pues no, así también están esos modelos de pensamiento, tienen esos paradigmas, pero bueno, pues de acuerdo con las evidencias, con los registros fósiles, con lo que observamos en nuestro entorno, pues en realidad no, somos una pieza clave fundamental que también somos parte de la naturaleza, que a veces existe el antropocentrismo y creemos que no, que somos lo máximo y no digo que no, o sea, tenemos muchísimas capacidades, tenemos mucho potencial, pero aunque a veces pareciese, yo digo, yo estoy convencido que el mundo de repente pues sí está como que dominado por tontitos y pues bueno, ¿no? Hay que tratar de educar, hay que tratar de modificar el paradigma precisamente con la transmisión de la información, pues aumentar la conciencia de que, oye, pues ¿por qué haces esto, no? ¿Por qué no mejor le haces de otra manera? Y por eso la educación es sumamente importantísima. Precisamente, pues recuerden que es información que una vez que está procesada de nuestro sistema neural, ya nosotros podemos emitir una respuesta en consecuencia. Pero bueno, todo esto obviamente tuvo sus ajustes, estuvo ahí haciéndose sus tunes, como sería en inglés, el tuneame la máquina, ¿no? De repente hay un programa así que los carritos que están desvencijados, todos viejitos, pues ahí los tunean. Entonces, pues así, ese tipo de modificaciones, pues nosotros ya sabemos perfectamente, bueno, esto ya, ¿no? Que los eones de la historia de nuestro planeta, que pues cuando no había vida y posteriormente se permitió porque se formaron los primeros cuerpos de agua, los procariontes fueron las primeras células que encontramos, posteriormente los eucariontes. Pues aquí nada más lo que es importante recordar que la naturaleza es muy lógica, en el sencillo que se comprende de una manera muy bien cuando parte de lo básico y lo vuelve más complejo,
de aquello sencillo que se va estructurando y se va volviendo cada vez más estructurado, más complejo. Entonces, bueno, ya sabemos, ¿no? Hicimos ahí el ejercicio mental, nos dirigimos al pasado de nuestro planeta, el eón ádico, el eón arcaico, el eón proterozoico, ya la aparición de las primeras células eucariontes, y ya finalmente, pues lo que platicábamos, ya nos adelantamos al Mesozoico, donde nada más existían pues estas criaturas dominantes que eran los dinosaurios y pues nuestros ancestros mamíferos primates, pues prácticamente se encontraban ahí escondiéndose. Bueno, el video también ya lo habíamos visto. Es un resumen nada más de que pues la explicación más convincente, pues que hubo un cataclismo que llegó desde el espacio, un asteroide se impactó con la superficie de nuestro planeta. Los únicos que, digo, no los únicos, pero sí los que pudimos sobrevivir a esta hecatombe, pues fueron precisamente nuestros ancestros primates. Y ya, bueno, existió una radiación, una diversificación, una especiación, que se hubo ahí una variedad de primates que son nuestros, vamos a decir, primos más cercanos biológicamente hablando, emparentados, pues sobre todo por la característica que presentamos nuestros pulgares prénsiles, con la facilidad de manipular los objetos para poderlos emplear, utilizar a manera de herramientas. Y insisto, no somos los únicos organismos que utilizamos herramientas, pero pues sí en donde los que más frecuentemente esta característica la presentamos. O es una característica inherente, innata en nuestra configuración, precisamente por lo del cerebro primate. Y otra, muy importantísima también, pues el desarrollo de la comunicación. Inclusive por ahí estuvimos hablando de unas neuropatías, que si se nos afectaba el lóbulo frontal en una región, inclusive nuestro compañero Luis nos había hecho la analogía, que Wernicke era el mango del taladro y la broca era lo de enfrente, ¿no? Entonces el área de broca y la de Wernicke tienen que ver precisamente, al menos en nuestro caso, con nuestras capacidades cognitivas, que están muy relacionadas precisamente con la comunicación. Lo veremos un poquito más desarrollado posteriormente, pero aquí nada más para que nos quede claro que gracias a nuestra configuración, a nuestras capacidades y a lo que tenemos en nuestros lóbulos que conocemos como en conjunto como el cerebro, pues que tenemos precisamente la capacidad de desarrollar estas ideas abstractas, elaborar un lenguaje complejo y también, por supuesto, que gracias al desarrollo de la memoria, pues tenemos el ejemplo, ¿no? Que habíamos mencionado a la gorilita Coco. Y pues ya prácticamente yo creo que esto lo dominamos excelentemente bien. El nuevo, córtex, es decir, esta composición nueva, vamos a explicarlo de esta manera, por cuestiones evolutivas que se nos presenta ya en nuestra configuración actual, que tenemos estos dos tipos de cerebro. Algunos expertos mencionan que son dos cerebros diferentes. Algunos dicen que simple y sencillamente son información distinta cómo se procesa. Bueno, hay discrepancias, se vale cualquier respecto a estas opiniones. Pues bueno, nosotros simple y sencillamente los vamos a considerar el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho que componen el cerebro. ¿Cómo se comunican? Pues ya habíamos mencionado que por el cuerpo calloso, y esto es lo que permite precisamente la intercomunicación, o más bien la comunicación interhemisférica. Habíamos hecho el ejercicio que cuando recibimos un estímulo visual y que posteriormente se combina con un lenguaje cifrado, tienen que estar en comunicación muy estrecha ambos hemisferios, precisamente pues para poder resolver la problemática o el enigma que se nos presenta. Bueno, ya mencionábamos por allí un poco de paleobiología, paleontología, que nuestros ancestros, al menos lo que nos induce a considerar el registro fósil, que precisamente, bueno, uno de los más basales o más básicos homínidos que existieron en la superficie del planeta, pues es el que conocemos como el Australopithecus, el apodado Lucy, y este es el que dio origen a toda una radiación de homínidos que posteriormente estuvieron habitando el planeta y no fue sino hasta más o menos 300.000 años en el pasado que se tienen registro y hallazgos de los fósiles ya de nuestros ancestros homínidos reales, perdón, Homo sapiens sapiens. El proceso de la hominización para que esto se pueda llevar a cabo, es decir, bueno, nuestra constitución y configuración tal cual como la presentamos hoy en día, pues ya sabemos perfectamente bien, gracias a la estructura esquelética, nuestra configuración anatómica, pues esto nos permite la marcha bípeda. La segunda característica, pues es la del descubrimiento del fuego, que se utilizó y se sigue utilizando como una herramienta súper fundamental de supervivencia, incluso pues para la cocina, el arte culinario. Y finalmente, toda esta información que se sintetiza y posteriormente se va transmitiendo de generación en generación. Es decir, todo lo que se va acumulando, las experiencias, inclusive, bueno, podríamos hablar de más bien todo era empírico,
y claro, por supuesto que también razonaban un poco, pero no era tan complejo el racionalismo como después se fue desarrollando, obviamente, cuando ya estamos hablando de el asentamiento de la civilización. De hecho, ahorita lo vemos rápidamente, nada más así como general. Nada más aquí estamos recapitulando que estas tres características son básicas y fundamentales, pues para considerar aquellos que somos humanos o aquello que, pues bueno, como nosotros presentamos esto, pues así nosotros lo definimos. Entonces, pero sí, el desarrollo de la cultura, habíamos comentado que es este pensamiento complejo, abstracto, que se puede estructurar gracias a el pensamiento que tenemos o las capacidades cognitivas, que inclusive se dio el ejemplo de que como ya tenemos un poquito más de tiempo libre, incluso el consumo de mariscos por el ácido fólico también estuvo fomentando el desarrollo neural y esto ya nos empezó a permitir tener espacios de tiempo disponibles pues para dedicarlos a otro tipo de actividades muchísimo más complejas, como puede ser el arte, puede ser la orfebrería, estar creando cuentas, con piedrecitas, con huesitos y cositas. Inclusive, fíjense, los neandertales fueron los primeros, hasta donde tenemos evidencia, que de hecho, sí se considera en antropología un dato serio que fueron precisamente ellos, los neandertales, los que nos enseñaron los ritos funerarios. O sea, nuestros ancestros Homo sapiens, al ser de naturaleza nómada, pues tenían que estarse trasladando constantemente pues de una región a otra, pues esto para sobrevivir, encontrar alimento y perseguir precisamente a las manadas de animales a los que cazaban. Entonces, cuando hicieron contacto con los neandertales ya tenían todo un rito para sus difuntos, o sea, no los dejaban a la intemperie que los carroñeros pues despedazaran los cuerpos, ¿no? Nuestros ancestros, pues bueno, no lo veían así, porque como tenían que estarse moviendo de un lado a otro, pues lo veían como, pues ya es un cuerpo, ya no sirve, pues ya no nos puede, ya no puede estar conviviendo con nosotros y lo dejamos a la naturaleza. ¿Qué digo? Pues bueno, no está, sí, bueno, ahí podríamos entrar en polémica, ¿no? Pero al menos nuestros ancestros lo veían de esa manera, pues es como un tronco muerto, ¿no? Se tiene que pudrir y pues ya se lo damos a las bestias aquí, a los animales que lo están despedazando. Digo, a nosotros hoy nos parecería algo totalmente inconcebible porque ya tenemos una cultura, ya tenemos un pensamiento más complejo y sabemos cómo tratar a los difuntos y pues como decimos, no darle cristiana sepultura. Aparte que digo, como ya somos muchísimos, no vamos a dejar cadáveres en las calles, ¿no? O sea, incluso por salubridad. El caso es que cuando hicieron contacto los Homo sapiens con los neandertales, ellos, los neandertales, ya sí tenían todo un proceso, un rito para sus difuntos, un funerario, les daban honores, sí los sepultaban, los mantenían inclusive cercanos a donde estaban habitando, o sea, una especie como cementerio, poder decir. Y esto al principio pues no lo entendían, pues a lo mejor digo, es una hipótesis, ¿no? Nuestros ancestros, porque pues ellos estando acostumbrados a dejar a sus difuntos ahí abandonados a la intemperie, pues entonces aprendieron, dijeron, bueno, sí es cierto, o sea, por qué no? Si aprendí podríamos decir, de mis abuelos, de mis padres, que me enseñaron todo lo que sé, cómo cazar, o en el caso de las féminas, a realizar arte rupestre y así, ¿por qué no darles su debido honor y su respeto? En un rito funerario, entonces ahí se empezó a desarrollar toda esta cultura que tenemos, y más digo, nosotros acá en México, en Mesoamérica, pues sobre todo, ¿no? Somos súper mega conocidos a nivel mundial porque le rendimos su debido respeto a nuestros difuntos. Ya inclusive la Iglesia Católica le dice los santos fieles, me parece el Día de los Santos Fieles, pero nosotros comúnmente, como siempre lo hemos conocido, pues el Día de Muertos, ¿no? Pero ojo, es totalmente distinto y diferente a lo de la Santa Muerte, ¿no? Lo que les decía, estos ídolos que la gente de repente tiene y que les pone ahí que sus ofrendas y estas cosas, nada que ver. O sea, eso es totalmente una invención de que los brujos y esas cosas de ahí que en Tepito y ese tipo de personas, ¿no? Digo, pues bueno, muy su paradigma. Pero bueno, nada que ver con la tradición cultural ancestral mesoamericana, que de hecho esto viene, ya saben que me extiendo un poquitín, pero bueno, ahorita regresamos al tema. Esta tradición precisamente, bueno, y fíjense hasta el pasado que llegamos con los neandertales, que ellos fueron los que nos inculcaron precisamente el respeto a los difuntos. Entonces esto ya se fue transmitiendo eso. Es lo que quería explicarles con respecto al desarrollo de la cultura. Se fue transmitiendo a través de generaciones este conocimiento de que, oye, ¿sabes qué? No dejes a tus difuntos ahí a que se los despedacen los animales. Digo, por cuestiones de supervivencia, a lo mejor, si en algún momento en la cacería, a lo mejor ahí pues nada más pues no pasa, no puedes hacer algo, ¿no? No sé, un dientes de sable, un tigre o un león o lo que sea, se lo llevó,
pues bueno, pues ni modo, ¿no? Muchas gracias por tu sacrificio, nosotros sobrevivimos y pues te hacemos por ahí un montículo de rocas o algo que represente pues el respeto que tenemos de nuestro integrante que pues desafortunadamente fue depredado, ¿no? Pero salvo esas circunstancias, ya en cuestiones normales, cuando alguien perece, fallece, pues ya le dan su respectivo honor, lo sepultan. Y esto se fue transmitiendo hasta, por ejemplo, ya llegar a nosotros, que de hecho los mesoamericanos consideraban, ya ven la migración de las mariposas monarca, que cuando llega el invierno, migran del norte hacia acá, a los bosques de Oyamel en la parte central, prácticamente Michoacán y el Estado de México, en estos bosquecitos de la Abies religiosa, se llama la especie de estos árboles. El caso es que las personas mesoamericanas de aquel entonces, cuando veían todo este montón de mariposas llegar a esta región, lo considera, y de hecho coincide más o menos entre los meses de octubre y noviembre, a principios de noviembre. Entonces, establecieron, según su cosmogonía, muy interesante, que estas mariposas, estos lepidópteros, son precisamente la manifestación de las almas de los difuntos, que ellos desde el inframundo o desde donde sea que hayan ido, regresaban al mundo de los vivos para ver cómo estaban sus seres queridos o nada, simple y sencillamente sentir la temperatura, el calorcito, sentir todo lo que corresponde a un organismo vivo. Y llegaban volando y se quedaban aquí en los bosques y posteriormente se volvían a ir. Entonces ellos decían, bueno, parece ser que así le dieron su interpretación, por eso es cultura, es lo que les digo, ya es mensajes abstractos, es información ya muy complicada en el sentido de que así se forma la cultura. Entonces, cuando llegaban las mariposas monarca, ellos tenían una celebración especial porque lo interpretaban como que los seres difuntos venían a visitarlos. Entonces, de ahí ya se creó que lo del Día de Muertos y no sé qué, pues ya las Catrinas, todo eso ya el folclore, ¿no? Que nos identifica a todos nosotros como mexicanos, pero fíjense desde dónde viene. Y precisamente la antropología está de acuerdo que fueron los neandertales aquellos los que nos enseñaron a hacer este tipo de respeto a los difuntos. Porque, bueno, acuérdense que posteriormente, bueno, ahorita lo vemos, las migraciones, las teorías más aceptadas por todo el mundo es que, digo, aparte de que es cierto, pues nuestros ancestros vienen de África, de ahí se trasladaron, bueno, déjenme avanzar, ahí está. Entonces, aquí tenemos nuestro continente africano, lo que les decía que hasta curiosamente tiene la figura, la forma de un cráneo de perfil. Pero bueno, entonces, de acuerdo con el registro fósil, nuestros ancestros partieron de este continente pues para colonizar todos los demás mediante su marcha bípeda, que esto les permitía precisamente desplazarse grandes distancias o largas distancias. Entonces, aquí en Medio Oriente tenemos un punto en el que se dividen diferentes grupos de Homo sapiens. Y dicen algunos, ¿saben qué? Pues nosotros nos vamos a ir al norte o a esta dirección, vamos a seguir pues las manadas de ciervos. Y otros dijeron, bueno, pues nosotros vamos a seguir pues más hacia donde sale el sol, hacia precisamente a la derecha, en este caso, bueno, en el mapa, lo que consideramos actualmente como Asia. Todos los que fueron aquí a la parte más norte, bueno, ya estábamos en la era glacial, entonces ya había un grupo, o más bien una especie humana, conocemos perfectamente bien, que son los Homo neanderthalensis, o comúnmente les llamamos los neandertales. Entonces, bueno, eran más portentosos, un poco pues, más fornidos, fuertes, más resistentes al frío, físicamente, por supuesto que nos superaban así con la mano en la cintura, ¿no? Entonces estos probablemente originaron todas este tipo de leyendas de los abominables hombres de las nieves, porque bueno, en un comienzo muy probablemente la convivencia no fue muy amistosa, pero al final, bueno, pensamos mutuamente y dijimos, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si mejor hacemos alianza? Porque pues nos encontramos en un ambiente inhóspito y en lugar de estarnos matando mutuamente, pues mejor hay que apoyarnos, hay que ayudarnos. Aparte de que desafortunadamente los neandertales se distribuían de una manera muy aislada, o sea, casi no tenían contacto entre ellos. Entonces, cuando nosotros o nuestros ancestros empezaron a desplazarse cada vez más de manera importante en las regiones de Europa, pues entonces no les quedó de otra más que pues darles la bienvenida a los Homo sapiens y los neandertales pues empezaron a convivir y mira, pues a transmitirle lo que ellos tenían de cultura. Como nosotros éramos nómadas, pues nada más sabíamos hacer orfebrería, pues cuentas de collares y cositas así, pues eso lo ofrecíamos como un tributo, ya mira, y de repente ya los neandertales, pues, mira, pues nosotros te enseñamos nuestra cultura, nuestra manera, nuestras tradiciones de hacer las cosas, y de ahí aprendimos mutuamente también. Bueno, pero desafortunadamente ya sabemos que los neandertales pues se extinguieron. Como todo en nuestro planeta, pues siempre hay muchísimos cambios, no todos se adaptan a este. Y los neandertales fueron uno de esos desafortunados que pues el corte de caja de la evolución
les dijo, pues ya no sigues, pero los Homo sapiens, pues los mantenemos en nuestro genoma y de alguna manera están con nosotros. Entonces, para el grupo que migró, aquí nos habíamos quedado la última vez, hacia Asia, o al continente asiático, ya habíamos platicado que teníamos la existencia de estos grandes simios, el Gigantopithecus, pero en realidad no era ofensivo en el sentido agresivo, que, a ver, tengo un mensajito por aquí, o tal vez alguien se conectó, profe, no sé por qué no escucho nada. Uy, ¿sí me escuchan los demás? Sí. Yo sí, profe. Sí, profe, yo sí. Ah, perfecto, Sí, porque profe. dije, a lo mejor no los puedo escuchar a ellos ni ellos a mí y estoy todo el rato y nomás están viendo ahí figurillas y no se da la explicación. A ver, déjenme les respondo por mensaje. Dice, profe, no sé por qué no escucho nada. Intente salir y volver a ingresar. Intente salir. Me puede escribir, ni presente pude decir. Marco Dávila. Ah, es Marco. Ok, ya. Intente salir y volver a entrar. Ahorita nada más rápido, nada más Inter. A ver, déjenme ponerle porque ya ven que le habíamos puesto su falta. Nada más a ver que me permite salir. A ver. Creo que voy a tener que ponerle stop share. Profe, a Sí. mí también. De Ah, qué hecho, bueno. estaba tratando de meterme, pero el link como que no me dejaba entrar. Ah, qué caray. A lo mejor estaba incompleto. Según yo, no, porque lo copio, ya saben, ¿no? Desde mensajes anteriores. Miren, déjenles comparto la pantalla para que todos estemos viendo lo que yo estoy apreciando. Vámonos por Profe, yo acá. también. Sí, que bueno, de hecho vamos a aprovechar este pequeño inter para ponerle sus respectivas asistencias porque les platicaba que está todo trabado mi compu y mi cel. Inténtese. Ok, no se preocupe, déjame le contesto a nuestro compañero Marco. No se preocupe. Ya tiene su asistencia. Ok, bueno. Entonces, ya estamos aquí, miren, en Algebraics. Sí, hay algunas faltillas, pero por eso lo dejé aquí pendiente. Qué bueno que me fijé, que me estaban escribiendo. Nuestra compañerita Nancy ya está aquí. Carlos Alberto, ¿no saben, Godínez, que sí ya está con nosotros? Yo aquí estoy, profe. Es que no sé por qué no sirve como mi micrófono, no sé, como que se me traba. No pude hablar, de hecho, no sé si le apareció reconectando audio. No, es que como me quedé... Escuchaba que alguien trataba de hablar, pero parecía como que era ruido de alguien más, como de fondo, dice el profe. Ajá. Era yo, perdón. No, no se apure, qué bueno que nos avisó. Gracias, Marco, y también nuestra compañerita Nancy. ¿Alguien sabe qué pasó con el paradero de Omar Corona? Profe, y luego, ¿sabe qué era lo peor? Que no podía ni hablar, ni Pues Omar escribir. está conectado. Ah, ok. A ver, déjeme revisar. Sí, profe, desde hace rato estoy aquí. Tiene razón, hasta lo saludé, fíjese. Sí. Qué bueno. Ya, bueno, ya, pero qué bueno que toda esta aclaración. No se preocupe, Marco, siempre existen por ahí dificultades de hardware, que el micrófono y que no se escucha y así, pero en estos momentos, pues yo creo que ya se arregló, ¿no? Ya nos puede escuchar a todos. Y ahorita sí, pero digo que estuvo raro porque no podía ni escribir. O sea, ahorita que me dio la opción de que se abrió como el chat, Ajá. ya pude escribirle, pero no, batallé un montón. Bueno, No me dejaron abrir Classroom, ni nada. Era como problemas, no sé si mi internet o algo así, estuvo raro. sí, porque de hecho nuestra compañerita Nancy decía que el enlace, pero pues es exactamente el mismo. Si se fijan, terminación 137, el anterior de todos, 137. Entonces, Pero no yo creí sé. que como me había aceptado, yo creí que sí me había puesto asistencia. Por eso Eh, no. No, discúlpeme, es que como de repente ya sabe que me emociono acá explicando muchas tonterías, cosas, digo, bueno, creo que son interesantes para todo mundo. I Si no, know, profe, no. Sí me y se me va el rollo, ¿no? Entonces, de repente, cuando ya me escriben y todo, por eso les digo, o sea, con toda confianza, si me mandan un mensaje ahí en el chat o si profe, inclusive, ya ven, así hemos estado teniendo esa dinámica. Profe, nada más lamento la interrupción, pero tenemos, ya nuestros compañeritos se conectaron y todo, y con todo gusto, ya saben. Entonces, ¿alguien sabe qué pasa con Pepe Chuy, el famosísimo y nunca bien ponderado Pepe Chuy? ¿Quién sabe, verdad? El sábado se quedó dormido. Nuestra compañerita Carla Priscila, tampoco todavía nadie supo qué pasó. Y nuestra compañerita Marian Ramírez, perdón, pues no, ¿verdad? Tampoco nos escribieron y Carlos Alberto Godínez tampoco. Bueno, ya son menos, ¿no? Solo son 5 compañeros. Pero pues ahí les encargo, sí, de que pura casualidad se llegaran a conectar o si se comunicaron con ustedes, pues ya saben, les podemos poner su respectiva asistencia. Bueno, le damos a aceptar. Ya confirmé, bueno, ya está Marco, ya está Nancy, Omar también. Oscar Velasco admitir.
Bueno, pues entonces prosigamos. A ver. New share. Estamos platicando que la migración de los Homo sapiens cuando hicieron contacto con diferentes especies humanas. ¿Me pueden confirmar si se ve la presentación de nueva cuenta, por favor? Sí, Sí, se ve, profe, sí profe. se ve. Ah, ok, perfecto, excelente. Bueno, entonces ya rápidamente llegaron al continente asiático, se toparon con los Gigantopithecus, estos famosísimos pie grandes. Bueno, especulamos, hipotetizamos que de ahí se originaron todas estas leyendas. Ya actualmente que el Yeti y todas esas cosas realmente yo creo que simple y sencillamente pues son sombras de aquello que en aquel momento en el Paleolítico, por supuesto que existían este tipo de seres tenebrosos, entre comillas, ¿no? Porque pues obviamente no los conocíamos de la manera como los hemos estudiado el día de hoy. Entonces, claro que si hubiésemos tenido la información que tenemos hoy en aquel entonces, pues digo, yo creo que ya estaríamos colonizando otros planetas del sistema solar, ¿no? Pero en estos momentos, pues no, todavía no. Entonces, continuaron. Les platicaba que bueno, en este caso es el segundo, ahorita vamos con el tercer, especie humana con la que sí hicieron contacto nuestros ancestros Homo sapiens, pues eran los Homo erectus, ¿no? A veces, claro que es lo que les digo, o sea, la ciencia cuando refutas la información se va modificando, va rompiendo el paradigma y va aumentando el conocimiento. Entonces, antes se creía que los Homo erectus y que los Homo neanderthalensis eran ancestros de nosotros, de los Homo sapiens, pero no, ya se ha confirmado totalmente que eran especies humanas totalmente diferentes, que eran de la radiación adaptativa. Acuérdense que tenemos un ancestro común y que posteriormente la evolución hace su trabajo y pues empieza a experimentar y empieza a sacar nuevas especies. Entonces, unas de estas especies, pues ya hablamos de los abominables hombres de las nieves, que eran los neandertales, y después con los Homo erectus, que eran estos seres pues muy poco amigables, porque sí existe evidencia que osamentas Homo sapiens pues sirvieron de alimento a cuevitas en donde habitaban estos Homo erectus. Entonces, bueno, eran de cuidado y por supuesto que cuando otra cosa que nosotros tuvimos es que desarrollamos herramientas un poquito más complejas. Hay una famosísima que se llama Atl Atl. Está chistoso el nombre, pero hagan de cuenta que es como un arco primitivo porque pues no tiene precisamente para hacer la extensión y que posteriormente lo arroje el proyectil, sino que aquí tú con tu propia fuerza, tú eres el que arroja el proyectil. Entonces es como una especie de, pues una resortera, vamos a decir, pero sin el resorte. Simple y sencillamente es un mecanismo el que se arroja y ya sale disparado el dardo, ¿no? Entonces de esta manera, pues sí nos podíamos mantener a distancia para que no se nos acercaran y pues estos sujetos eran heridos y pues se alejaban, ¿no? Pero bueno, entonces una vez que avanzaron nuestros ancestros Homo sapiens, llegaron a lo que actualmente conocemos como Oceanía, Australia, que es la isla mucho más grande en esta región, y todas estas que están desperdigadas por todo el trópico, que es lo que conocemos como el archipiélago indomalayo. Entonces ahí justamente, recientemente, a comienzos de la década del 2000, precisamente se encontraron los restos fósiles de la última, especie humana que conocemos hasta bueno, fíjense, hay una discusión que porque los de Novians, algo así, los anglosajones de repente ahí que porque encontraron una piececita de una muela y yo digo, o sea, pues en ese caso yo también puedo alegar que, es que encontré un pedacillo de hueso y también puede ser otra especie humana. Digo, se necesita más sustento, eso es lo que les digo, hay que ser críticos. O sea, ya hay muchísima debate de que es que también existía otra especie humana y que no sé qué, pero, o sea, ¿dónde están tus evidencias? No, pues que tengo esta muela. Y yo digo, bueno, o sea, está bien, ¿no? O sea, es claro que se puede sujetar a escrutinio, a discusión. Hay muchos que no estamos de acuerdo, pero bueno, ¿no? Es lo que les digo, hay sus vertientes, hay quienes apoyen y no, este tipo de opiniones. Pero el caso es que así, seguros, por eso se los comparto, sí compartimos el planeta con estas al menos 3 especies humanas, esto sí es totalmente, ya todos lo aceptamos, los neandertales, los Homo erectus y finalmente el que apodamos como el Hobbit. ¿Por qué razón? Por las historias del Señor de los Anillos, que existían estas razas humanas chiquititas, pequeñitos pigmeos, y de hecho las dimensiones de este tipo de especie humana, pues no superaba el 1,5 metros de altura. Entonces, para que se den una idea de lo chiquitito que estaban, y sí los llegaron a conocer. Los vieron igual como fíjense el contraste, ¿no? El Gigantopithecus y aquí el Nanopithecus, podríamos decir, digo. Aunque bueno, sí se considera del género Homo, y por lo tanto, pues es un pariente más cercano que el Gigantopithecus. Entonces, bueno, se encontró, se llama Homo floresiensis y está en el archipiélago, nada más se distribuía en el archipiélago malayo. Entonces hubo 2 cataclismos sumamente importantes. Uno es el conocido explosión del Krakatoa, precisamente aquí, en esta región.
Y hay otro también volcánico que es la explosión del Toba. Entonces, imagínense, estos dos cataclismos afectaron tanto la distribución de los Homo erectus como la de los Homo floresiensis, y pues desafortunadamente, como no se distribuían en mayores regiones continentales, pues no se vieron favorecidos y desafortunadamente, o afortunadamente, digo, en el caso de los Homo erectus, pues se extinguieron. Entonces no dejaron más que sus rastros fósiles. Y nuestros ancestros, por supuesto que como se empezaron, como eran nómadas, fíjense, eso les dio la grandiosa ventaja de pues estarse movilizando, y aparte si ocurría un problema, un cataclismo o algo que fuera desfavorable en esa región, simple y sencillamente se trasladaban. Entonces pues continuaron su marcha por el mundo, y es lo que les decía, la teoría más aceptada hasta el momento es que cuando estábamos en la era glacial se formó, vamos a decir, un puente que conectó precisamente lo que actualmente conocemos Rusia, el mar de Bering, la península de Kamchatka, lo que actualmente es Alaska. Entonces, este puente de hielo, que estaba sólido, era firme, pues permitió el paso, el intercambio de la megafauna, así también como de nuestros ancestros Homo sapiens, del continente asiático al continente americano. Entonces, una vez que llegaron, de la manera que haya sido, porque inclusive hay un debate, esto también sumamente interesante, porque dicen los antropólogos más conservadores y los arqueólogos e historiadores que no pudo haber llegado antes de 20,000 años el ser humano, o bueno, el Homo sapiens al continente americano. Sin embargo, en California se le llama a este hallazgo el Cerutimastodon, porque es un colmillo de, pues un proboscidio, ¿no? De estos como elefantes grandototes que teníamos aquí en el continente, como los mamuts, pero este es un mastodonte. El caso es que este animalón, pues sí, habitaba, se distribuía totalmente en Norteamérica, incluidos aquí México. Entonces resulta que estaba fracturado de una manera muy particular, como si alguien le hubiese arrojado una roca para partir precisamente el hueso y llegar a la médula para poderse alimentar de este material nutritivo. Entonces empezó a haber especulaciones de que entonces eso puede ser una evidencia de la existencia de la actividad humana. Y fíjense, cuando hicieron la datación del fósil, hace más o menos 120,000 años. Entonces, pues ya se generó todo un debate en la comunidad científica de que es que entonces ya tenemos que recorrer 100,000 años antes la llegada del humano, del Homo sapiens al continente. Si esto Se comieron realmente... el tuétano, profe. Ajá, exactamente, o sea, ya saben, ¿no? Ponían su fueguito y, mira, encontramos acá el hueso, está recién muerto, pues quítale el cuerno, digo, ¿no? Quítale el colmillo y lo rompemos y le sacamos la médula y nos la comemos, digo. Sí. Se podía, ¿no? Porque si éramos un grupo de cazadores y que de repente Marco decía, mira, encontramos el cuerpo de este animalón, ¿sabes qué? Quítale los colmillos y ahorita nos echamos el tuétano, o sea, pues sí, por supuesto que podía ya haber sucedido de esa manera. El caso es que, bueno, ahí nada más les dejo ese dato para si lo quieren revisar. Es el Cerutimastodon, está en la discusión todavía. Hay artículos de este año que inclusive siguen apoyando la noción de que entonces la presencia humana en el continente es mucho más antigua de lo que se creía. Digo, ya está obsoleto pensar que llegaron hace 20,000 años, ¿no? Por supuesto que ya muchísimos estamos de acuerdo que al menos tiene 50,000 años la presencia del Homo sapiens en el continente americano. Y con esta evidencia, pues se recorre el doble, ¿no? Ya prácticamente 100,000 años. No es descabellado, digo, también inclusive pudieron haber llegado por mar, porque inclusive cuando ya los migrantes que llegaron a Oceanía, como acuérdense de la era glacial, los glaciares que tenían 4 kilómetros de altura, o sea, eran unos bloquesotes de hielo que estaban aquí pisando el Norteamérica y y fíjense, levantaron centímetros el continente por el peso del agua congelada que tenían precisamente en la parte norte. Entonces los océanos obviamente pues tenían menor cantidad, claro, seguían siendo inmensos, ¿no? Pero sí se redujo un poquito en cuanto a la profundidad. Y eso permitió que varias cantidades de islas, así como nos comentaba nuestro compañero Luis, que Zelandia tuviera piquitos por ahí emergidos. Entonces, como ya empezaron a utilizar la navegación, entendieron perfectamente, acuérdense de la asociación cognitiva, porque no usamos herramientas que nos ayuden a flotar sobre el agua para llegar a distintas masas de tierra. Entonces, existe esa otra teoría que es plausible, por supuesto que sí, es decir, que es muy posible que hayan llegado también inclusive por mar. Digo, antes de miles de años que Cristóbal Colón y que los vikingos y todos ellos y que los chinos, pues los Homo sapiens que estaban habitando las regiones del archipiélago indomalayo pudieron, es una teoría seria inclusive que existe, haber hecho contacto y llegado al continente americano. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, profe. Sí. Perfecto. Ya vamos a acabar, no se me desesperen. Hace ratito que me salí al patio, ya me dio un poquito de frijolito. Dije, no, pues me pongo mi chaleco porque ya está empezando a cambiar la temperatura.
Bueno, yo lo Ya siento. sé, yo estoy que me muero de frío y mi perro está ahí, abre y abre la puerta. No sé cómo le hace, pero La está nadie me troleando. enseñó a abrir la puerta y él solito la abre. Dice, órale, tú también sientes el frío como yo. Ya sé. A ver, aquí, miren, les comparto aquí la lista. No sabían, digo, no sé, bueno, ustedes sí se comunicó, nuestros compañeros, a ver, ¿quiénes eran? Carlos Alberto Godínez, Pepe Chuy, Carla Priscila. Carlos me puso en Classroom, profe. Ah, ok, a ver, déjeme revisar. Sí, dice, stream was updated. Let's refresh this page and let's see what happens. If we have any new messages. And, yep, you're absolutely correct. Tiene toda la razón. Perdón, profe, apenas salí de entrenar. Ya voy camino a mi casa. Bueno, depende. Ustedes, se les pregunto. ¿Quieren que les justifiquemos que porque se fue a entrenar y no quiso estar presente con nosotros? Digo, yo creo que todos estábamos enterados que teníamos clase en este momento, ¿verdad? Pero, pues no sé si eso sea justificable. Ustedes díganme, ¿le ponemos asistencia entonces? Jonathan Alexander, admitir. Podría justificar la segunda hora, pues, pero no sé. Vamos a dejarle entonces nada más. ¿Dónde está? Creo que está arriba, aquí. Está bien, le vamos a poner su asistencia de la segunda hora. Digo, porque si hubiese sido responsable, por eso lo comento. Me hubiera dicho, profe, me voy a ir a entrenar, discúlpeme, no voy a poder estar en su clase. Ah, claro, gracias por avisar. Ya me avisa después, oiga, profe, estoy entrenando. Ah, ok, te justifico la segunda hora, pues. Pero bueno, nuestro compañerito Pepe Chuy, ¿alguien supo qué pasó? No, ¿verdad? No, tampoco dijo nada. Enterados. Gracias por avisar. Saludos. Enviar. ¿Y quién nos falta también? Carla Priscila, Mariana Ramírez y ya. Digo, no sé si les habrán dicho, o no sé si están en este momento, creo que no, ¿verdad? No, faltan un montón. Bueno, como no sabemos qué pasó con ellos, pues ahí sí les pueden avisar de que pues tenemos este pendiente y les vamos a poner su respectiva falta porque pues no nos han avisado ni nada. Pero bueno, pues ahí está. Vamos a confirmar. Ok, aceptar. Pues va. Entonces vámonos ya a terminar de una vez con lo de la colonización del mundo, el avance de nuestros ancestros. ¿Ya se puede ver la presentación? ¿Alguien me puede confirmar, por favor? Sí, profe, sí se ve. Va, que va, perfecto. Pues entonces estamos platicando que ya la era glacial, esto formó una especie de puente de hielo que conectó precisamente los continentes Asia y América, que permitió el paso de la fauna y también de nuestros ancestros Homo sapiens. Pues, por lo tanto, digo, cualquiera de las dos maneras, ¿no? Si hubiesen llegado tanto por el mar como por tierra de hielo, bueno, bien por puente de hielo, como sea que haya sucedido, pues ya también tenemos el registro de la presencia humana, ya está debatido, más o menos 50,000 años, podríamos decir. Pero bueno, cuando ellos llegaron al continente americano, fíjense que era un lugar totalmente muy distinto al que tenemos actualmente, por supuesto, y que probablemente también cambiará en los próximos milenios y demás. Pero parecía mucho a las estepas africanas que tenemos actualmente en la sabana. Porque bueno, en esos lugares, en este continente actualmente, pues existen los elefantes africanos, tenemos a sus depredadores, los leones, felinos grandes, leopardos. Pues en aquel entonces, aquí en América, pues también teníamos nuestros mastodontes. Eduardo Camacho, admitir. De hecho, fíjense, ya ven que estamos acostumbrados a pensar cuando nos dicen un mamut, porque inclusive mamut es una palabra rusa que significa animal grande, ¿no? Entonces los mamut, los que conocemos de manera normal, convencional, pues son estos lanudos, ¿no? Que le faltaría pues el pelito, está todo como todo pelón, está como un xoloscuintle. Es como la versión xoloscuintle de los mamut. Pero este es el que no. Fíjense, inclusive creo que les platiqué que en el aeropuerto que están, ya ven, ahí cavando y construyendo y buscando y todo para hacer los cimientos. Pues resulta que se encontraron ahí todo un cementerio de mamuts, de los tropicales, de estos precisamente, de los columbi. Entonces, imagínense, eso es el yacimiento más importante en el planeta, a nivel internacional, de fósiles de mamuts, de la megafauna del Pleistoceno. Por ahí se presumían los gringos, ¿no? Que decían, bueno, los norteamericanos, bueno, nosotros también somos norteamericanos, los estadounidenses,
que en el Rancho La Brea, ahí supuestamente era el yacimiento más prolífico de fósiles del Pleistoceno, de la megafauna y sus depredadores y de las mamut, y presumían de, oh, somos el único lugar en el mundo, ¿no? Pues ándale que toman la que descubrieron aquí en Santa Lucía, pues no, ahora resulta que aquí en México, en Mesoamérica, en la parte central, es en donde se presentan la mayor cantidad de fósiles de este tipo de organismos del Pleistoceno, o la megafauna, le conocen también, precisamente. Una pregunta así nada más para todos, ¿alguna vez han visitado el Museo de Antropología de la Ciudad de México? No, profe. ¿Nunca Sí, lo han profe. visitado? Bueno, digo, me sorprende Está pues, por el Parque Agua Azul, ¿no? no sé, digo, ¿no? En cuanto a ubicación de la ciudad ahí de México, ya ven que pues es una mega urbe ahí, prácticamente es un mundo. En el centro, no, es más, ni me acuerdo dónde carajos está el centro del Museo de Antropología. Pero lo que les quería comentar con esto, fíjense que estaría súper genial que pudiéramos hacer una práctica y que nos fuéramos para allá. Digo, pero desafortunadamente por condiciones de este año y lo demás, pues eso no va a ser posible. Pero sí para que conjuntar toda esta información. El caso, lo que les quiero compartir, cuando tengan por favor la oportunidad de visitar, no se pierdan la oportunidad de conocer el mural de la megafauna del Pleistoceno, está padrísimo. Lo que pasa es que cuando tú entras, bueno, los que han tenido la oportunidad de irlo a visitar, a ver, déjenme ver aquí un mensaje, maestro, me comenta Marian que desde hace rato se quiso conectar. Ah, ok, con Marian Ramírez, a ver, eso sí es importante porque le puse falta, déjenme nada más, tengo que ponerle stop share. Vámonos a la lista. Profe, no sé si a mí en esta segunda hora me puso falta porque no estaba aquí en mi cuarto, me fui y nombró lista. No, acuérdense, no se preocupe. Lo que pasa es que cuando la primera hora es la importante, o sea, si todos estamos puntualitos la primera hora, yo ya saben que les puedo poner su asistencia de la segunda. Se puedan o no. Por eso fui muy renuente en ponerle la asistencia a nuestro compañerito Godínez. ¿Dónde está Carlos? Aquí. Porque me avisó a las 9. Es lo que les digo, si me hubiese avisado exactamente a las 8, profe, ¿sabe qué? Me voy a ir a entrenar. Ah, perfecto, nos está avisando, ya sabemos cuál es su paradero y el por qué no está con nosotros. Con todo gusto, yo les justifico y le pongo su asistencia de la anterior y la de ahora. Es lo que está pasando en este momento, por ejemplo, con usted, que usted estuvo presente, estuvo puntual, como todos los que estábamos aquí, y por lo consiguiente, la segunda hora ya tiene su asistencia, o sea, no hay problema. Y para los que avisan también, pero pues no me avisen. Digo, si fuese algo serio, oiga, profe, estoy en el hospital, o oiga, ¿sabe qué? Pues pasó esto, fue serio, tengo una emergencia, pues está perfecto, no tienes que darme explicaciones, nada más que bueno que avisas. Pero si es algo así, digo, yo creo que es superfluo, ¿no? Estaremos de acuerdo que no es algo serio que tú digas, no, es que no podía perderse su entrenamiento. Digo, cada quien tiene prioridades, ¿no? Pero por esa razón le vamos a dejar su falta aquí, pero ya le justifiqué la segunda, digo, tampoco no soy ojete. Entonces no se preocupe, compañerita Ángela, pero con lo de Marian Ramírez, Gracias. sí, qué bueno que me comentaron. Sí es ella, ¿verdad, Marian? Déjame le pongo a Sí, aceptar. ella. Y déjeme le justifico entonces también la del anterior. Vámonos a la lista de asistencias. Y Y a la Carlos primera. no se puede conectar a veces por el entrenamiento que dice, es que es, ¿cómo se dice? Es Selección Jalisco de natación. Estoy de Y acuerdo. va, Sí, por sí, supuesto. sí, ya, por eso va, pues, creo que entrena 2 veces al día o algo así. O sea, se la pasa entrenando por eso. Y creo que nunca le tienen como un horario establecido. Sí, o sea, yo no estoy en contra, no soy antideportista y que no entrenes. O sea, al contrario, ya saben que lo que yo intento fomentar en ustedes es la responsabilidad de que asuman las consecuencias de sus actos. Si tú vas a irte a algún lugar, es más, simple y sencillamente con que nos avises. O sea, eso es todo. No te toma ni un minuto, profe, no voy a poder, voy a ir a entrenar. ¿Cuánto te pudiste haber tardado? Tal vez 20 segundos y ya está. Y todos sabemos, sí, es que se fue a entrenar. Perfecto. Entonces, bueno, por esa razón justificamos el por qué se la vamos a dejar aquí. Ya en lo sucesivo, digo, se lo explico, ¿sabe qué? Avise, no hay problema, yo no tengo inconveniente con la razón que sea, con que nos digan el por qué no y ya, así de sencillo. Bueno, al menos es lo que trato de inculcarles a todos. O sea, también la puntualidad y la responsabilidad de que pues simple y sencillamente, ¿sabe qué, profe? No voy a estar. O porque me da flojera. Digo, eso ya sería muy extremista, ¿no? Hasta sería grosero, pero al menos tienen la decencia de ser honestos y pues no voy a estar, ¿no? Pero en fin, voy a Sí, cada está quien. bien. Vamos aquí a compartir. Profe, ¿y lo de los antecedentes de Sí. neurología y todo eso, se va a venir eso en el examen o qué vamos a ver en el examen? ¿Lo de neurología? Sí, pues ahorita estamos en neurología, ¿no? Sí, por supuesto. Nada más van a ser, pues lo que hemos visto hasta el momento,
vamos a complementarlo un poquitín con metodología, por eso precisamente la estrategia de que vamos a tener la información ahí cruzada. Hasta el momento lo que hemos visto, inclusive si se fijaron en Google Classroom, les puse ya las presentaciones de nuestros compañeritos que nos hicieron favor de explicar los temas. Entonces ahí nada más vamos a hablar de generalidades precisamente de algunas neuropatías, neuroanatomía básica, digo, como lo vimos en nuestra hoja de actividad, digo, yo sé que eso ya lo dominan perfectamente bien, entonces no creo que tengamos ninguna dificultad. Y lo que hemos estado trabajando hasta el momento, nada más de las alteraciones que nos pueden llegar a afectar al tejido nervioso. De hecho, fíjense, ahorita nada más creo que esta es como la ya de las últimas diapositivas de historia. Y ya vienen ahora sí temas precisamente enfocados a neurología, de la historia, de los pioneros y los que estuvieron investigando y demás, porque todavía nos queda la próxima semana. Entonces no se me desespere, compañerita Ángela. La próxima semana ya vamos a empezar a ver neuropatías, precisamente ya más enfocado. Pero sí, no hay que echar en saco roto precisamente lo que hemos estado revisando, inclusive también incluido nuestros temas de neurología en metodología de la investigación. Entonces, claro, o sea, tampoco no va a ser súper específico de cuál es el gen entonces que interviene en la neuropatía conocida como Corea de Huntington. Podría, pero no, obviamente digo, no es la intención afectarlos de esa manera, pero sí mencionarlo así como de, por ejemplo, los tics, eso sí podría preguntar, lo del síndrome de Tourette, porque sí se estuvo explicando, por ahí está la información, inclusive ya se las puse en el Google Classroom. Entonces, nada más ahí les encargo que estén revisando precisamente los temas que nuestros compañeros están preparando y que nos están explicando, porque también van a estar considerados pues para nuestro primer parcial. Ok, profe, va. Gracias. Al contrario, gracias a ustedes. ¿Alguna otra pregunta entonces con respecto ya sea a lo de los parciales o a lo... No les he subido, de hecho pensé que también iba a hacer ese comentario, lo de metodología de la investigación. Todavía, pero yo creo que el día de hoy no se preocupen. Lo que pasa es que también estuve ocupado con algunos pendientes el día de ayer. Ya ven que les había dicho que les iba a subir en Google Classroom que la hoja para el formato que debe de contener los elementos necesarios pues para su tesina. Entonces, bueno, el día de hoy ya se lo subo sin falta para que ya tengan estos días y hasta el miércoles para que por lo menos me entreguen ya la delimitación, lo del tema que quieren presentar. Y pues ya sabemos que para el viernes de la semana del 12, donde ya van a hacer las primeras evaluaciones, ese día pues me tienen que entregar el avance de su trabajo, la tesina. Entonces ahí yo creo que todos estamos de acuerdo, ya lo habíamos aclarado, nada más eso sí, no les he subido la hoja, precisamente el formato ahí donde tiene que estar todo eso, bien claro. Pero hoy se lo subo, no se preocupen, tengo ya suficiente tiempo para dedicárselo a todos ustedes. Entonces, pues bueno, así lo hacemos. No sé si tengan alguna otra pregunta. ¿Todo bien? ¿Todos de acuerdo? Todo bien, profe. Va que va, perfecto. Pues entonces, bueno, ya, para terminar con todo esto de lo del avance de cuando los humanos nos trasladábamos desde el continente africano y empezamos a colonizar todos los continentes, exceptuando la Antártida, hasta el día de hoy. Pues bueno, ya llegaron al continente americano, se encontraron con toda esta megafauna del Pleistoceno, con todos estos animales descomunales grandes, digo, no tanto como los dinosaurios, pero pues de dimensiones y tallas considerables, ¿no? De magnitud muy, muy colosal. Entonces ya teníamos a sus respectivos depredadores. De hecho, aquí en el continente americano llegamos a tener un chita americano. Es lo que les decía, hacía la analogía, se parecía mucho a la sabana africana del hoy en día, pero pues con animales mucho más grandes, ¿no? Más descomunales. Entonces también el león cavernario es el felino más descomunal que alguna vez ha pisado la superficie de nuestro planeta y lo teníamos precisamente aquí. Era un gatito que teníamos en las cuevas. Y finalmente, bueno, una comparación entre los distintos especímenes que comparten el género Homo, en el que aquí hasta el final, en la parte superior, digo, si vemos la gráfica, vemos del más antiguo, desde hace 4 millones de años hasta la actualidad, y los que están más emparentados con nosotros, por ejemplo, aquí tenemos la representación del cráneo de un chimpancé, el de un gorila, en este caso sería el neandertalensis. No se crean, el neandertalensis está aquí abajo. ¿Quién es? Heidelbergensis. Supuestamente, bueno, de los que se está en discusión, que también otro de las especies humanas que compartieron el planeta. Pero bueno, en términos generales, lo que me interesa es que nada más les había comentado en algún momento que la capacidad craneal de los neandertales era un poquito más extensa o más grande, tenía mayor volumen. Entonces, si se fijan, tenían inclusive el occipital un poquito más extenso, más alargado, y nosotros pues lo tenemos más achatadito, o sea, está un poco más corto. Pero bueno, entonces sí tenían un poquito más de capacidad craneal. Esto pues albergaba un cerebro un poquito más grande, pero bueno, desconocemos totalmente si eran más inteligentes o no, o quizás éramos iguales, o probablemente pues las capacidades de pensamientos abstractos, digo, probablemente nosotros lo teníamos un poco más desarrollado, pues porque gracias a eso fue una ventaja evolutiva que nos permitió sobrevivir hasta el día de hoy. Entonces nada más para concluir con todo esto de lo que hemos estado recapitulando.
Les platicaba también de lo de, nada más entre paréntesis, lo del Museo de Antropología en la Ciudad de México. Cuando tengan, por favor, en algún momento la oportunidad de irlo a visitar. Hay una parte, digo, está todo por secciones, inclusive cronológicamente hablando, de la prehistoria hasta ya el mundo moderno, porque está grandísimo, pues por eso es antropología de la historia de nuestra cultura y todo. Entonces, al entrar, cuando entras a la sección de la prehistoria, pues ya se ven ahí fósiles, se ven evidencias de la presencia humana en Mesoamérica, en el continente americano y todo. Y al fondo, en la pared así está súper grande, hicieron la representación de la megafauna. Le conocemos de esta manera a estos animales que existieron en ese tiempo de la prehistoria, del Paleolítico, aquí en México, incluidos los mamuts, los bisontes, había de camellos también, teníamos por aquí, hay unos que parecen armadillos gigantes que se llaman gliptodontes, los dientes de sable, los leones cavernarios, los osos de cara corta, total, todos esos animales están representados ahí en el mural y pues el más grande de todos y están representados precisamente en tallas naturales, o sea, tal cual como si tú los hubieses visto en vida, pues así son sus dimensiones, ¿no? Reales. Entonces ahí nada más está súper padre. De hecho, inclusive en internet lo pueden encontrar, el mural de la megafauna del Pleistoceno del Museo de Antropología de Historia en la Ciudad de México. Pero digo, a estar en presencia, en presencial, en persona, pues yo creo que es muchísimo más, se aprecia de una manera mejor. Pero bueno, nada más se cierra el paréntesis, punto y aparte. Entonces, pero como conclusión, podemos llegar, todos estamos de acuerdo, que nosotros, nuestra especie, los Homo sapiens, pues somos los últimos supervivientes de toda una familia que existió, que inclusive compartimos el planeta con otras especies humanas, de homínidos. Entonces, ya una vez que terminó lo que conocemos como la era glacial, ya se derretieron todos estos glaciares, toda esta agua se fue a los océanos, esto aumentó la humedad en los continentes, por lo consiguiente se empezó a desarrollar los ciclos de lluvias, de temporales de lluvia. Entonces a esto le conocemos en antropología, en historia, en paleontología y biología, y en todo el área del conocimiento, la epistemología, acuérdense, la revolución del neolítico. Acuérdense que paleos es viejo, litos es piedra vieja, neo pues es nuevo, así como la neocorteza, y neolítico pues es la piedra nueva. Entonces, ¿qué ocurrió aquí? Pues simple y sencillamente, pues nos dimos cuenta que podíamos cultivar nuestro propio alimento a partir de las semillitas, que eran estas estructuras que las plantas desarrollan pues para propagarse. Entonces, al momento de hacer la asociación cognitiva, pues voilà, ¿no? Se nos ocurrió la grandiosa idea de por qué no utilizamos las semillas que las mismas plantas están produciendo, pues para que nosotros las podamos estar cultivando en un lugar ya definido, que nada más nos dediquemos a cuidar a nuestros cultivos y pues es que estos posteriormente nos estén dando los alimentos que requerimos ahí. De esta manera, entonces, fue que surgió, y es lo que le conocemos como la revolución del Neolítico, donde ahora de ser nómadas, es decir, que nos desplazábamos constantemente de un lugar a otro, simple y sencillamente decidimos ser sedentarios. ¿Por qué? Porque teníamos que estar cuidando nuestros cultivos, porque ya sabíamos que a partir de ahí podríamos obtener una fuente importante de alimentación. Entonces, haciendo esta asociación, relacionando los conceptos, y al decir, bueno, ¿por qué no usamos ya el temporal de lluvias? Porque sabemos que cada ciclo, cada año, pues tenemos abundante agua y que esté regando precisamente las plantas que estamos cultivando. Entonces, gracias a eso, tenemos lo que conocemos la fundación de la civilización. Una vez que ya se estableció, digamos, la sociedad sedentaria, pues entonces ya teníamos tiempo de sobra, porque incluso ya teníamos alimento de más, ya teníamos un superávit, es decir, lo que producíamos no lo consumíamos totalmente, sino que ya teníamos la capacidad de almacenar alimento, por lo consiguiente, pues ya no nos preocupaba tanto el hecho de estar dedicándole el tiempo a ir a... Digo, se seguía practicando la cacería y pues obviamente la pesca, pues para la obtención de proteína del origen animal. Pero gracias a esas características, la revolución del Neolítico fue entonces que se establecieron las primeras civilizaciones. Y aquí tenemos el ejemplo de la civilización griega que hemos estado mencionando recurrentemente, pues precisamente porque de ahí surgieron los filósofos, que de ahí se derivó todo el pensamiento occidental, las bases, el fundamento de la civilización, pues de nuestra región, de nuestro hemisferio occidental. Y como ejemplos podríamos mencionar ya el surgimiento de los imperios, aquellas sociedades que dominaban a las demás, que querían pues ser, digamos, las sobresalientes y que solamente ellas estuvieran gobernando. Pues podríamos mencionar pues también a nuestros ancestros los romanos, el imperio romano, los latinos. Precisamente gracias al latín fue el lenguaje, el culto. Inclusive, bueno, lo sigue siendo hasta cierto punto porque, bueno, ya tenemos que hablar inglés, ¿no? Todo el mundo, porque precisamente ya la ciencia, inclusive cualquier descubrimiento, lo que se quiera compartir en el mundo, pues se tiene que hacer en anglosajón. Pero en aquel entonces, pues era el latín y se sigue considerando pues una lengua culta. Afortunadamente nosotros, nuestro propio idioma, que sería el español, pues es una derivación, es una lengua criolla, vamos a decir, criada de latín,
Por lo consiguiente, hay muchísimos conceptos. Fíjense, y es irónico porque resulta que el inglés culto tiene muchísimas palabras en latín. Y nosotros en nuestro lenguaje normal y cotidiano utilizamos demasiadas palabras en latín. Entonces, simple y sencillamente podremos casi hacer, les dicen, no son cognados tal cual, porque un cognado en inglés pues es una misma palabra también en nuestro idioma. Pero nada más como para darles un ejemplo, una idea, una palabra en latín, vamos a decir inexorable en nuestro idioma, significa que es inevitable, que es algo que no se puede saltear, no se puede salvar. O sea, es inexorable que suceda esto, ¿no? Por ejemplo. Y en inglés, precisamente, inexorable es exactamente lo mismo. Entonces, para que se den una idea de que si aprenden palabras cultas en nuestro propio idioma, las pueden aplicar en el caso del anglosajón, del inglés, que ellos, pues, obviamente su gramática viene del latín, o sea, para que se den una idea. Pero bueno, en términos sencillos, los latinos fuimos quienes educamos a los salvajes anglosajones, ¿no? Hablando de, precisamente, bueno, un poquito más adelante, la preservación de la civilización ya consiste, como mencionábamos desde el comienzo en la prehistoria, con el desarrollo de la cultura y que se transmitía de generación en generación. Entonces, una vez que se empezaron a desarrollar ya estas personas que se dedicaban precisamente a tratar de explicar las cosas, los fenómenos, los famosísimos filósofos, pues ya tenían estrategias de pensamiento, un razonamiento más complejo, cognitivo, y ellos precisamente lo que decían es que se tiene que preservar el conocimiento, porque eso es lo que le da el fundamento a la civilización, porque si no, pues seríamos un montón de salvajes, o sea, ahí imperaría la ley del más fuerte. Entonces, ahora sí aplicaría lo que la gente de repente justifica diciendo que Darwin lo dijo, ¿no? Que la supervivencia del más apto. Pues sí, pero ahí estás hablando del mundo salvaje, no estás hablando de la sociedad humana. Por eso los filósofos decían, es que por eso es tan importante, por eso la clasificación entre bárbaros y cultos. Entonces el culto es aquel que sabe perfectamente que tiene la capacidad de pensar, de discutir de manera civilizada, y el bárbaro simple y sencillamente impone su fuerza. Lo único que sabe es matar. Por eso la diferenciación entre los bárbaros y los cultos. Que obviamente lo que yo trato de que ustedes trato de inculcarles es de que sean cultos. Entonces, bueno, ha ocurrido, por supuesto, que sociedades desde las envidias y demás, y que están codiciando las riquezas de otros. Digo, aparte porque pues también aquellos que imperan llegan a un punto, ¿no? Como todo crecimiento bacteriano o celular. Digo, todos, fíjense, es recurrente, es cíclico. Entonces tú te estableces, te originas, empiezas a tener una época dorada, llegas a un punto en el que ya como que no tienes más avance y empiezas a declinar y colapsas, ¿no? Entonces el colapso de la civilización ha ocurrido en diversas ocasiones. La más importante en este caso, hablando de nuestros ancestros los romanos, el Imperio Romano. Pues bueno, ¿quiénes lo tumbaron? Pues como les estaba comentando, los bárbaros, ¿no? Y en aquel entonces, ¿quiénes eran los bárbaros? Los no cultos, los no latinizados, pues los anglosajones, ¿no? Inclusive, fíjense, la historia, y esto no me dejará mentir, existió en Hispania, bueno, era una provincia romana, antes de que ya fuera España, que ya fuera totalmente un estado independiente a todo lo que, la configuración romana de aquel entonces. De ahí surgió un emperador, Marco Ulpio Trajano, le apodaron el Germánico, porque precisamente él vio a los anglosajones salvajes ahí que no sabían ni limpiarse ni nada, les dio la cultura, les dio precisamente el latín, les dio la lectura, les dio el arte, y los empezó a culturizar, dijo, es que no es que sean animales, o sea, simple y sencillamente no han tenido la oportunidad de acercarse a la cultura. Entonces, fíjense, nosotros los latinos educamos a los anglosajones, por eso les doy el ejemplo, el inglés tiene gramática gracias al latín. Entonces, bueno, ahí nomás se lo dejo para que luego ningún anglosajón de ningún país les diga que ustedes son indios, ¿no? Que por supuesto que eso no tiene nada que ver. En todo caso, nosotros seríamos más híbridos mesoamericanos, somos hispanoamericanos mesoamericanos. O sea, fíjense, es todavía más complejo, pero bueno, eso lo dejamos punto y aparte, si no, no vamos a avanzar. Pero bueno, entonces, como eran unos salvajes y lo único que sabían era matar, pues entonces desde que se estableció la Iglesia Católica, por eso también fíjense, la Iglesia Católica es ancestral, viene de milenios, pues desde el Imperio Romano. Entonces, inclusive el primer papa, pues sabemos, es Pedro, que ya ves que contigo edificaré mi iglesia y no sé qué, lo que le dijo Jesucristo precisamente a este apóstol. Entonces, la Iglesia Católica, cuando se colapsó el Imperio Romano, pues fue esta que se mantuvo, porque pues era una ideología, era teología. Entonces les dijo a los bárbaros, oye, ¿sabes qué? No nada más existe el pensamiento de que imperas la fuerza y mates a los que no estén de acuerdo contigo. Entonces empezó la evangelización, los empezaron a educar. Les enseñaron el latín, les enseñaron a escribir, les enseñaron pues para que precisamente el pensamiento del cristiano es que no tienes que matar, o sea, eso está prohibido, está mal visto.
Y entonces los bárbaros lo único que sabían hacer era precisamente el saqueo, el pillaje, la violación, el asesinato. Entonces, de esta manera también les, digamos, educaron de alguna forma a estos salvajes anglosajones. Por lo consiguiente, toda Europa se volvió cristiana. Digo, aparte de que ya lo era desde el Imperio Romano, pero una vez que colapsó, pues entonces ya estos estados que empezaron a surgir, independientes totalmente, ya por ejemplo en Alemania, en Francia, en España, Inglaterra, todas estas regiones que antes eran provincias romanas, pues entonces simple y sencillamente permanecieron bajo la educación del catolicismo. Por eso impera en la Edad Media que decimos que el pensamiento religioso, que decían, no, pues es que nosotros les enseñamos a ustedes y no tienen que cuestionar lo que nosotros les decimos, o sea, ese es el dogma que tienes que seguir y se acabó. Claro que eran muy estrictos, ¿no? O sea, tampoco no comparto esa manera de pensar, pero pues en su momento así se hizo, era el status quo y por lo consiguiente no podías cuestionarles absolutamente nada. Claro, o sea, yo les reconozco que a pesar de que educaron a los salvajes anglosajones, pues fueron estrictos en ese sentido, aunque fíjense que también hay muchos pensadores teólogos católicos que aportaron a la ciencia. Inclusive la teoría del Big Bang precisamente la dijo un Sí. sacerdote Eso le católico. iba a decir, la teoría del Big Bang la hizo un papa. Ajá, exacto. Entonces, fíjense, yo consiento y considero que realmente no es que estén peleadas la teología y la ciencia, simple y sencillamente con que se respeten mutuamente. Es lo que les digo, o sea, son paradigmas. Está bien, si tú piensas de esa manera, pues yo soy un poco más crítico y yo me voy más por este lado, pero digo, dejemos el beneficio de la, acuérdense de Descartes. De hecho, ahorita, no, no se crean, se me confunde con metodología. Ya vamos a ver a Descartes, él dice, no, sabes que nunca aceptes algo como verdad hasta que se demuestre lo contrario, pero deja el beneficio de la duda, ¿no? Entonces, bueno, el renacer de la cultura, una vez que ya se estableció nuevamente el orden mundial, y en el caso, bueno, de los europeos y que los salvajes anglosajones se volvieron un poquito más cultos, digo, porque yo sigo sosteniendo la postura de que siguen siendo los bárbaros del mundo, pues ¿quiénes son los que causan conflictos? ¿Dónde están? ¿Quién invade más los países? Y bueno, ustedes ya sabrán, ¿no? El caso es que llegamos a un punto crucial en nuestra historia, en el desarrollo tanto de la cultura, de la información, el estudio, la anatomía, la neurología, precisamente, que es lo que conocemos como el Renacimiento. Ya una vez que todavía estaba establecido el pensamiento religioso de que no, pues el mundo es así, así funciona y se acabó. Pero entonces empezaron a haber mentes que empezaron como que a hacerse cuestiones y decir, bueno, ¿y qué tal si no es así? ¿Qué tal si es de otra manera? Entonces aquí fue precisamente donde surgió el pensamiento, el crítico del pensamiento científico, el método científico. Pero eso lo dejamos para metodología de la investigación. Y en este caso, bueno, la imagen, todos conocemos perfectamente bien de Leonardo da Vinci, que es el que se conoce como el hombre de Vitruvio, que es las proporciones que debe de tener un cuerpo humano, contando la cabeza, al tronco, las extremidades, los brazos y las piernas, que cuando se tienen que están extendidas y que tienen cierta posición y que pues básicamente es anatomía, ¿no? Y finalmente, bueno, ya con este pensamiento crítico, una vez que ya empezaron los anatomistas a diseccionarlos, porque fíjense, estaba prohibido abrir un cuerpo humano, de acuerdo con el pensamiento religioso, que porque eso era sacrilegio, eso era pecado, eso era mal visto por el creador, y por lo consiguiente no podías, mucho menos ahí en términos burdos, destripar un cuerpo, ¿no? Como para conocer cómo era su funcionamiento. Pero claro que siempre han existido mentes críticas de decir, ¿por qué no? O sea, ¿qué tal si podemos salvar vidas si conocemos por qué las causas que ocasionaron el fallecimiento de esta persona? Entonces empezaron a hacer las clases, las cátedras en las universidades y diseccionaban cuerpos y, mira, tenemos estos tejidos, existen estas estructuras, aquí está el corazón, el esqueleto, los protege y sobre todo también pues empezaron a hacer disecciones ya también las hacían desde los griegos clásicos, ¿no? Pero aquí ya empezó a ser más sistemático porque se estableció propiamente el método científico. Entonces abrían las estructuras del cráneo, veían que estaba conformado por placas que se fusionaban, y posteriormente lo que conocemos, de ahí surgieron las meninges, por eso es la pía madre y la dura madre. Como están recubriendo de manera que están protegiendo nuestro tejido nervioso, ahí surgieron estos nombres, pensando precisamente en el pensamiento religioso. Pero bueno, entonces ya se establece la neurología, ya bueno, esto lo habíamos visto, terminando con lo de la evolución humana, desde el comienzo de la vida, fíjense, nos aventamos todo un recorrido hasta ya por fin hablar del establecimiento de la ciencia que conocemos actualmente como la neurología, que ya habíamos visto perfectamente bien, que el córtex es la última paquete de actualización de la evolución en el caso de nosotros los Homo sapiens, con sus respectivos lóbulos y sus funciones. Entonces, ya hablando más o menos en la actualidad, ya estamos hablando del siglo XVII, más o menos 1662, es lo que les comentaba Thomas Willis, este inglés,
que él fue el pionero en la neurología porque retomó los trabajos del renacentismo, de aquellos fisiólogos que hacían las disecciones y que hacían los estudios de los distintos tejidos. Claro que todavía no se entendían las cosas de la forma, porque todavía estaba en discusión, no existía todavía el microscopio, para que se den una idea. Acuérdense de Hooke, perdón, bueno, sí, Leeuwenhoek fue uno de los que estuvo observando la vida microscópica, más o menos en el siglo XVII, así es, en estos tiempos. El caso es que cuando en el renacentismo todavía no se tenía el conocimiento de la vida del mundo microscópico. Entonces todavía estaba en debate que cómo estaba configurada la unidad básica del cuerpo humano y todo esto, ¿no? Entonces Thomas Willis fue precisamente el que se enfocó al estudio de las alteraciones del tejido nervioso. Acuérdense que les había... el polígono de Willis precisamente es la vascularización, tiene una forma muy, vamos a decir, cuando tiene simetría, es muy simétrica, y por esta razón le conocemos como el polígono de Willis, la vascularización del encéfalo. Entonces, de sus avances o de sus aportaciones más importantes para la neurología, pues bueno, publicó una obra que se llama fíjense, aquí está en latín, precisamente el latín siempre ha sido una lengua muy culta. El Cerebri Anatome, que pues es la anatomía del cerebro, ¿no? O sea, a nosotros como latinos nos queda súper claro. Entonces, el polígono de Willis es esta estructura vascularizada que presentamos en el encéfalo, y también desarrolló las bases, el fundamento de la psiquiatría, o sea, el manejo de ciertas alteraciones en pacientes que presentaban lo que podríamos considerar como una demencia, porque sus capacidades cognitivas no estaban funcionando de manera apropiada. Entonces, en sus propias palabras, vamos a preguntarle, a ver, señor Thomas Willis, ¿nos puede por favor decir qué es una de sus aportaciones más importantes? Of course. Bueno, pero ¿cuál? I described the myasthenia gravis. Eso también es muy importante, lo que nos acaba de decir. Él fue el primero en describir esta neuropatía, porque tiene que ver también con la placa motora. Es lo que conocemos como la myasthenia gravis. Ay, güey, perdón. Esta tiene que ver también, existen parecias, bueno, en ese momento no se conocía, por supuesto, la etiología, simple y sencillamente él la describió, que tiene dolores que son las mialgias, dolores musculares. Actualmente sabemos perfectamente que tiene que ver con un proceso autoinmune, que también los anticuerpos están atacando los receptores del músculo, del miocito, por lo consiguiente hacen menos eficiente la comunicación neuromotora. Entonces esto ocasiona las alteraciones de este síndrome, myasthenia gravis. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Thomas Willis. My pleasure. Aquí vamos, ¿eh? Y luego tenemos al siguiente, que es el francés, que es lo que les decía nuestra compañerita Mariam, que hubiese estado perfecto que nos compartiera la historia de este francés, precisamente porque fue el primero que describió la esclerosis múltiple. Pero bueno, entonces avanzamos ya prácticamente 2 siglos, ya estamos en el 1800. Entonces ahora sí, Jean-Martin Charcot es el fundador de la neurología moderna. Ojo, por eso decíamos anteriormente Thomas Willis que él era el pionero. ¿Por qué? Pues sí, también retomó los estudios renacentistas y él estuvo muy enfocado pues al estudio del tejido nervioso. Pero no fue sino hasta 2 siglos después con Martin Charcot que ya se considera propiamente como el fundador de la neurología moderna. Entonces, este señor, de sus principales aportaciones, pues describió precisamente la neuropatía que conocemos actualmente como la esclerosis múltiple. Entonces distinguió la rigidez, por ejemplo, lo que es la espasticidad, la debilidad. A ver, pregunta general, ¿cómo dijimos que era el antónimo de espasticidad y que tiene que ver con debilidad muscular? No recuerdo. Por Dios. No, está bien. ¿Hipotono? No, fíjense, eso habíamos dicho que era como lo mismo que otra cosa. está bien, fíjense, si mencionaron hipotono, porque acuérdense que mencionamos que el músculo tiene también tonos, que bien puede estar sobreacentuada su contracción, que en ese caso, ¿cómo le dijimos que se le iba a llamar? A ese tono muscular, cuando que existe rigidez. Hipertónico, ¿verdad? ¿Estábamos hablando de los espasmos? Sí, exacto. Ya aquí estamos haciendo nada más una recapitulación, ya entrando ahora sí en materia total y completamente de neurología. Acuérdense que habíamos platicado que dependiendo, si nosotros afortunadamente que no presentamos, y ojalá nunca lo tengamos, un padecimiento y mucho menos una neuropatología, pero como estamos sanos y saludables y tenemos la forma normal de nuestros músculos, ¿qué tipo de tono tienen nuestros músculos? Porque no están del todo relajados y no están del todo contraídos. ¿Cómo se le llama a ese tono? Tono muscular. Sí, sí, estoy de acuerdo, pero acuérdense, hay 3 niveles, el más bajo, el normal y el más acentuado, el más contraído, vamos a decir, en este caso. ¿El hipo y el hipertono? Ok, ¿y si el normal cuál sería? Va bien, nada más dígame la palabra, el prefijo para decir igual.
Isotónico, acuérdense. Es más, esta va a ser pregunta de examen, qué bueno que lo estamos haciendo. Los tonos musculares cuando Profe. suenan a sus órdenes. La primera que preguntó era la histonía, algo así. No. Lo antónimo de la espasticidad. Acuérdense que estábamos hablando de la rigidez. Aquí por eso, Parecía, perdón. exacto, así es. Acuérdense de parecía que lo iba a mover, pero está flácido, ¿no? No tiene la rigidez. A sus órdenes. Eso que dice de isotónico, bueno, o sea, pues sí, pues significa mismo tono. Exacto. Pero nosotros lo vemos como en tipos de contracciones, que hay una contracción isotónica que se mantiene el mismo tono del músculo. O sea, más bien lo vemos, pues no es una contracción porque pues no se está, todas son contracciones, sería movimiento del músculo. Y decimos que un ejemplo, un ejercicio isotónico, hacer un ejercicio en el que no cambia el tono del músculo. No, más bien nos referimos a un estado actual del músculo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, fíjese, lo que pasa es que para hacer la diferenciación entre un tono muscular, vamos a decir, fuertemente contraído, que se encuentra rígido, por eso se utiliza el término hipertónico. Se encuentra en un estado, vamos a decir, espasticidad, ya hablando como correspondiente a ese tipo de alteración. Cuando no presenta espasticidad y no presenta paresia, entonces está en un tono normal, en un isotónico. Es un músculo, no está flácido, es lo que les decía, se encuentra relativamente rígido, porque tampoco no vamos a estar todos flácidos, ¿verdad? Todos que no tengamos la capacidad de moverlo apropiadamente. Entonces, a Tiene eso me la refiero. sensibilidad del músculo. Tiene que tener cierta tensión, pero no que llegue a la contracción. O sea, eso tiene que quedarnos súper entendido, porque si estuviera totalmente relajado es lo que le insisto, o sea, estaríamos, vamos, en término burdo, guangos, todos flácidos, ahí flojos, y sería muy difícil el movimiento porque no teníamos esa tensión que necesita presentar el músculo, por eso es ISO, no está del todo relajado y no está del todo contraído. Entonces, cuando nos referimos al término isotónico, es el normal. O sea, ya cuando uno está haciendo un esfuerzo, o sea, también ahí estoy de acuerdo con usted, de que si está haciendo un ejercicio de fisioterapia, cuando mencionan isotónicos, no les está dejando que levanten, por ejemplo, peso, porque ahí sí requiere ya cierto esfuerzo, que ya podríamos mencionar hipertónico, porque ya está ejerciendo ahí un cierto estrés en la fibra muscular. Pero cuando No, nada más... sí puede ejercer como el cargo de un peso, pero no se pueden acortar las fibras. O sea, no se pueden como juntar. Los tendones no se pueden juntar, pero sí se puede hacer fuerza y se mantiene. O sea, si hace como levanta algo con el brazo extendido, está haciendo un isotónico, porque es la misma longitud del músculo, no se están juntando los tendones y mantiene su mismo tono, pero está haciendo un esfuerzo. Bueno, está bien, no me meto en fisioterapia porque ahí no puedo debatir, porque realmente no soy el experto. Pero en fisiología, eso sí, y por eso se los estoy aclarando. Cuando se mencionan los tonos musculares, nos estamos refiriendo a en qué estado se encuentra. Si está del todo relajado, anormal. Entonces, ¿cómo dijimos que le íbamos a decir a eso? Normal, isotónico. No. Anormal, exacto. Parecía. Es una paresia. ¿Y la paresia qué tipo de tono muscular presenta? Debajo de... Hipotono. Exactamente, que Hipotono. está debajo del normal. Entonces es un tono muscular hipotónico, que es característico de las paresias. Exacto. Entonces, cuando no presento paresia y no presento espasticidad, es decir, tengo el movimiento normal de la fibra muscular, ¿cómo le llamamos a ese tono muscular? Cuando es igual. Ni tanto. Isotónico. Isotónico. Exacto. Isotónico. Exactamente, isotónico. Y cuando es anormal, porque está presentando una contracción que no debería de tener, es decir, tiene una rigidez, entonces ahora sí, ¿cómo le llamamos a las dos palabras para referirnos a ese fenómeno del músculo? Hipertónico. ¿Y qué es? ¿Qué tiene qué? Espasticidad, ¿verdad? Porque presenta esta rigidez. Por lo tanto, es hipertónico y es anormal. Así de sencillo. Ya lo de las fisioterapias, no les puedo explicar nada de eso porque no tengo experiencia, pero estoy de acuerdo con usted, confío en lo que nos dice y por lo consiguiente estoy de acuerdo. Entonces, bueno, una vez ya punto y aparte, estábamos hablando de Martín. Nos queda un minuto. Bueno, ya nos faltaban 10 para que también se me vayan ya a disfrutar de los fines de semana. No sé si tengan algún comentario, alguna pregunta, algo que quieran mencionar, aclarar o decir en este momento antes de que se termine la transmisión. ¿Todo bien? ¿Todo claro? No, todo bien. bien. Perfecto, pues entonces, pues ya saben, nada más me resta agradecerles